Aquí estamos de nuevo. Un saludo afectuoso para todos. Aquí a mi izquierda, Paolo Guinea. Mucho gusto. En Letras en Directo, el saludo para todo mundo. Apasionados por las letras, empezamos nuevamente y comienzan ya los amigos a enlazarse. Mira, Roberto Cifuentes, que es el poeta del café. Gerardo Guinea Díez Papá. y Gerson Ortiz también ya se van pegando a este encuentro con la poesía, lo más delicioso para nosotros. Te agradezco mucho, Paolo, por aceptar la invitación. Bienvenido a Letras en Directo. Gracias. Y aquí aprovechamos, este es siempre me toca que perder un segundo para poner también la emisión en mi muro, ¿verdad? Así tenemos No se lo puedes poner en más. Ahí va. Compartir con Paolo Guinea. Sí, ahí lo vamos a. Bien. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de poesía, indudablemente, y vamos a hablar de una diversidad de temas que atañen a la vida cotidiana, nacional e internacional también. Hay varios libros de Paolo Guinea, uno de ellos es este. Después de Dios también hay Miedo. Igual Voz en Off. Este es uno de los más lejanos de tus primeros libros publicados, ¿verdad? Sí, es el segundo. El segundo. Y tenemos que se ha estado volviendo famoso también, Caballitos, de los más recientes, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y este otro, Circo y Estadística. ¿De qué año es? Ese es de 2010, si no me equivoco. Bueno. Casi siempre he publicado un libro cada 4 años. ¿Ah, sí? Sí, con excepción de del año pasado, donde tuve la suerte de enviar Después de Dios también hay miedo a los amigos de Catafixia, a Luis Méndez Salinas y a Carmen Lucía Benítez. Y también envié otro libro que no tengo a mano, que de una vez le digo a los compañeros de Editorial Cultura que no está aquí, no está en ningún lado todavía. Ajá. Que salió en la Filgua, se llama Luz hacia el trigo, y son pues 2 libros que salieron al mismo tiempo, casualmente, afortunadamente. Nunca me había juntado con 2 libros al mismo tiempo. Ajá. Y pues ahí están. Ambos son distintas cosas, siempre un poco bajo la temática y la mirada de tratar de hacer la poesía lo más sucinto, lo más... yo creo que uno no escribe poesía, yo lo que creo que escribe, yo creo que más que escribir poesía, miro poesía y después la cuento. Sí. Sí, que es como otra manera de interpretarlo y otra manera de atravesar esa parte de la realidad que no logra ver la mayoría de personas, y que el poeta, no sé por qué sí, y entonces rasga esa parte de la realidad y la trae, o esa otra realidad y la trae envuelta en palabras y en imágenes para las demás personas. Excelente. Bien. Vayamos a tu biografía. Acá dice poeta, editor, músico y coach transaccional. Empecemos por esto del coach transaccional, para que nos vaya quedando bien claro en qué te moves, cuáles son tus actividades cotidianas. Coach transaccional. Explícanos, por favor. Pues mira, esa es una experiencia que tuve hace años,
ya son 6 años de estar trabajando en análisis transaccional. El análisis transaccional es una antítesis de la psicología formal, es una propuesta distinta. El problema es que ha sido manejada por algunos gurús o algunos coaches, ¿verdad?, como un entrenamiento de fin de semana, y pues eso a los transaccionalistas serios, pues nos causa risa. Incluso ahora en la UPANA, en la Universidad Panamericana, hay una maestría en aplicaciones terapéuticas, y una de esas aplicaciones es el análisis transaccional. El análisis transaccional peleó, o no peleó, sino fue como desplazado en tiempos donde estaba Eric Berne, que es su creador, y Freud. No, no, ¿es una rama de la psicología o no? No, es un planteamiento distinto, es contrafreudiano y es hecho por Eric Berne. Y pero el trabajo es sobre la mente. Es sobre la mente, o sea, al final sí es un trabajo terapéutico, es un trabajo que tiene que ver con... Pero un analista transaccional no es un psicólogo. No, digamos, podría ser la psicología sea auxiliar de esta... Podrían otras escuelas de la psicología ser un complemento, pero el transaccional es un planteamiento. O sea, la psicología formal trata de cambiar vidas, y y eso para nosotros los transaccionalistas es muy difícil. Entonces lo que hacemos es, nosotros cambiamos la manera de pensar, y a partir de cambiar la manera de pensar, uno puede cambiar, pues, por ende, su vida. Eso es básicamente. Entonces el coach transaccional, hay algo muy importante y lindo en eso, y es que es el analista de las transacciones. Una transacción es una invitación, es una palabra con una respuesta. Entonces, lo que hace el analista es ver de qué estructura de la personalidad viene esa palabra, o proviene esa palabra, y pues qué cosa más rara que... O sea, yo soy el único poeta entre mis compañeros, porque mis otros compañeros pues son psicólogos, algunos son educadores, otros son psiquiatras, y pues a mí me tocó la tarea, la fortuna de estudiar con Rolando Paredes, que es psiquiatra, que es amante de la poesía, y pues bueno, me decía que qué mejor que alguien que sepa de palabras también se meta a interpretarlas en términos de poder ordenar la cabeza y ordenar las emociones, y pues así ayudar a las personas, ¿no? A sufragar y a entender sus procesos, pero no precisamente a resolverlos. O sea, el planteamiento del transaccional no es encontrar recetas ni soluciones inmediatas o espontáneas, sino es un proceso quiebrahuesos, bien difícil, súper analítico, súper complejo, pero que trae muchísimas gracias. Gracias, Ever, por el cafecito. Trae pues muchos beneficios después, porque el transaccional ayuda a que la gente pueda conocer su dinámica propia y conocer la dinámica de los demás. Cambiar. Yo no tomo café, así que se lo voy a dar a mi hijo Santiago, ya que está aquí. Santiago, que también nos acompaña. Bien, continuemos entonces con... has publicado varios libros. Matriz de Olvido, con Editorial Cultura en el 2000. Voz en Off, que ya lo mostramos, con Magna Terra Editores 2004. Circo y Estadística, Magna Terra Editores 2009. Caballitos, con Editorial Cultura 2014. Y Luz hacia el Trigo, Editorial Cultura 2018. Además de este otro que salió en el mismo momento. Sí, pues, Después de Dios también hay miedo. Ambos el año pasado. Sí. Luz hacia el trigo y Después de Dios también hay miedo. Te estaba preguntando que qué pasó con Luz hacia el trigo, que no tenemos aquí la portada. Bueno, yo tuve que salir corriendo de la editorial ayer, porque ya era tarde y no traje el libro, se me olvidó. Ajá. Creo que es un libro
bueno, uno no puede hablar de sus propios libros, pero pues los comentarios que he recibido de él son muy afortunados. Es un libro, ambos, o sea, tuve un proceso muy difícil últimamente en la vida y me dediqué a escribir mucho. Y bueno, salió Después de Dios también hay miedo, Luz hacia el trigo. Y ahorita hay un libro que se llama Agua desatada, que va a ser publicado, pero que va a traer una sorpresa, todavía no la puedo divulgar. Es una sorpresa en términos de que va a ir, solo lo único que puedo decir es que va a ir impreso el libro en las obras pictóricas de un artista guatemalteco muy reconocido que ha hecho exposiciones en Europa y demás, y entonces él me planteaba de que él quería que sus obras tuvieran carne y sangre, y entonces quería que la sangre de sus pinturas fuera la poesía mía, entonces mandó a hacer sellos de hule y ahorita está haciendo las impresiones de la poesía en sus cuadros. Entonces, cuando se lance la exposición, paralelamente va a salir el libro que se llama Agua desatada. He escrito mucho, no sé por qué. Desatado estás, sí. Excelente. Bueno, aquí espero que el viento no nos levante también, porque hay mucho viento, ¿verdad? De hecho, nos estaba moviendo aquí la cámara y toda la onda. Bueno, sigamos con esto. Tu obra también ha aparecido en antologías como Voces de Posguerra, Algorero Cultural 18, Antología de Poetas Guatemaltecos y Dominicanos, Microfe y El Futuro Empezó Ayer. Has publicado en revistas culturales como Algorero Cultural, La Ermita y Magnaterra, Un viaje hacia las ideas, así como en el periódico Nueva York en Guatemala y en los medios digitales Te Prometo Anarquía, Esquises, Barrancópolis y Nómada. En 2014 lanzaste una producción discográfica de clásico contemporáneo titulada Ápices, donde interpretas piezas de tu autoría. En el 2004 obtuviste el premio único del concurso de poesía de la Fundación Mirna Mac. Actualmente te desempeñas como subdirector de Magna Terra Editores. Músico, te has metido en diversos campos para enriquecer tus conocimientos, tu propia vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de música haces? Te he visto en un video tocando piano. ¿Música así clásica? Pues mira, no me atrevería a decir que es clásica porque tengo muchos conocidos, amigos, compañeros, amigas, compañeras que hacen música clásica y que hacen cosas extraordinarias. Yo tuve la fortuna algunas veces en las tardes cuando podía compartir con mi papá, que era difícil compartir con mi papá estuvo en la política y estuvo muchísimo tiempo pues, muy ocupado. Entonces había veces que nos poníamos a jugar ajedrez y una vez ya no fue ajedrez, sino me compró un pianito pequeño y me hizo que sacara a oído una pequeña pieza de Tchaikovsky. La saqué a oído, se dieron cuenta que tenía oído y entonces a partir de ahí empecé a recibir clases de piano, pero después lo solté y después me quedé haciendo piezas yo. Escucho muchísimo jazz, soy amante del jazz y escucho música clásica también, soy amante de la música clásica y entonces a partir de ahí fue que empecé a construir. Bueno, pues al final tenía como 12, 14 piezas y todas las reduje e hice 7 y decidí, bueno, todo el mundo me insistía, sobre todo el viejo. Sí. Me decía,
bueno, pues sí, ahí está el disco, ahí está el disco, ahí está el disco, hasta que lo lancé. Y es una cosa rarísima. Alguien publicó una vez en La Hora que tenía que pasar un catún para que un pianista guatemalteco sacara un disco de piano de producción propia, solo piano. Pues bueno, tuve la osadía de hacerlo, porque en realidad yo no considero que sea pianista, o sea, un pianista como otros que he visto. Tengo compañeros que tocan piano que son talentosísimos. Sin embargo, me salí de un patrón que creo que es que afecta, y no estoy juzgando ni estoy criticando, pero que afecta a muchos pianistas, así como a muchos otros músicos, y es que hasta que no producen algo perfecto, no lo sacan a la luz. Y yo... Que de todas maneras lo perfecto nunca se logra. No se logra, pero entonces como... Esa es la búsqueda permanente de todos los creadores. Lo que pasa es que yo lo que considero es que sí existe lo perfectible, que es un continuum, pero lo perfecto como estático, no. Y es ahí donde nos perdemos. Y pues bueno, el disco tiene imprecisiones. Incluso yo platicaba con la gente que escuchaba los demos antes de publicar el disco, y me decía, ¿sabes cuál es la fortuna y la ventaja de este disco? Es que se escucha como estás tocando, como tocas. Sí. Y entonces eso es pues, lo que hace el match, lo que empata, porque pues no es un disco divorciado de lo que he creado durante el tiempo. Entonces se clasifica en género tipo jazz, o ¿cómo lo clasificas? Pues mira, yo creo que es entre jazz clásico contemporáneo, es algo raro. Son cantos, se va a escuchar cursi, pero son cantos del corazón, son cantos del alma, son cantos de mi niño interno. Dicen que el cerebro de los músicos es complejo y está configurado de otra manera, pues sí, o sea, la sinapsis y sus estructuras y toda la química cerebral es completamente distinta. Y dicen que de los poetas también. Entonces yo creo que estoy a punto de parar en un manicomio. Sí. El coach necesita de un psicólogo. El coach necesita, bueno, uno siempre necesita de terapia. Siempre, bueno. Dice que la terapia tiene que ir en la canasta básica, y creo que sí es básica. O la terapia, o un buen amigo, o un buen amante, una buena compañera, que lo escucha a uno y que lo acompañen uno. Bueno, hablemos de Magna Terra Editores. Sos subdirector ahí en Gerardo Guinea, tu papá es el director. Sí. ¿Cuántos años tiene la editorial? Mira, en noviembre cumplimos 25 años, que es un hito. 25 años y 2,000 títulos publicados. 2,000. Sí. Magnífico número. Somos, creo, una de las editoriales más importantes de Centroamérica, con más trayectoria. Y últimamente lo que hicimos fue, nosotros antes teníamos toda la línea de producción concentrada dentro de Magna Terra, pero pues tuve la fortuna de que además del coach transaccional, me metí a estudiar un coach empresarial, y después me metí a estudiar en la universidad, una escuela de negocios que estoy a punto de cerrar, y ahí aprendí de que pues nosotros no éramos impresores, sino éramos editores, y entonces hicimos una alianza estratégica con algunas empresas. Les heredamos equipo y les heredamos gente. Y entonces ahora Magna Terra se convirtió en una especie de pequeño monasterio donde hay trabajo de orfebrería, trabajo de artesanos, y pues hicimos un proceso, porque una vez, no se me olvida, cuando Mario Monteforte Toledo dijo: ¿qué hacen dos poetas dirigiendo esta locura? Porque eran 45 personas, era maquinaria, era equipo, era una industria. Entonces nos dedicamos básicamente a la empresa de servicios editoriales y a la edición de nuestros propios sellos,
pero sin meternos en la locura de la impresión, aunque hay una gran ventaja, que es que nosotros imprimimos durante 22 años, entonces no hay quien nos dé a todo con el dedo, y sabemos de todos los procesos y cuidamos todos esos procesos, entonces es como, seríamos, yo lo considero como un segundo cliente o un gran filtro entre nuestro cliente y la gente que hace la producción puramente de impresión y de armado, ¿no? Entonces nosotros, ellos son los que nos entregan a nosotros supervisamos y de ahí nosotros les entregamos al cliente. Al final, lo importante es el producto final, no es quién lo haga. Ajá. Perfecto. Saboreemos uno de tus poemas. En el promo que yo grabé el miércoles en la mañana, leí un fragmento. Entonces falta leerlo completo. A mí me encantó, creo que es formidable este río de paciencia. ¿Nos lo lees? Y continuamos. Es un poema viejísimo. Viejísimo, ¿verdad? Bueno, ríos de paciencia. Por favor, aguántame del otro lado. Para mientras, tírame una sílaba. Yo desde aquí le quito la envoltura y te la devuelvo pintada de nube. No te desesperes. En lo que regreso, cuida de la brisa, colócala en tu vientre y háblale de colores. No tardo en saltar del otro lado. Justifico mi estadía porque sigo buscando la luminosidad de la mariposa y me la quiero llevar para tu lado, donde el resplandor nos nutrirá la carne y en un ojal de tu risa nacerá el aguacero. Súper. Vamos a ir hablando despacio de los libros, pero también a mí me interesa que el entrevistado nos cuente cuál ha sido la manera, su proceso del encuentro con el libro, con la poesía, con la letra en sí, el tuyo, desde pequeño. Bueno, en este caso es una curiosidad mucho más grande que la normal, porque yo digo, ¿cómo será nacer en los brazos de un poeta, de un escritor, en cuna de libros de alguna manera? Así fue. Bueno, sí, yo realmente empecé a conocer al poeta como tal, a mi papá, cuando era un preadolescente. A mí no me interesaba la poesía. Me interesaba. ¿Estabas como Santiago en este momento? Sí, ¿no? Sí, no, pero lo que más me interesaba era la manera de trasladar la poesía en formas de vida, en sus cultivos, en sus huertos, en su manera de escribir la costa, cómo vivía, cómo en su infancia además, de parte de mi mamá. Entonces, mi papá nunca llegó y me dijo, tienes que leer este libro. Bueno, algunas veces pues sí, nos empezó a fomentar a mí, a mi hermana Pamela, y posteriormente a mi hermana Monse, sobre algunos libros, pero yo el primer poema que hice fue porque no tenía plata y tuve que, o sea, dije, ¿ahora qué hago para darle a mi mamá? Creo que tenía 15 años. El 10 de mayo. No, era el cumpleaños de mi mamá y yo tenía 15 años y pues ahí decidí hacer un poemita. Lo leyó mi mamá a veces llora un poco para todo. O por todo más bien. Mucha sensibilidad. Sí, lloró y se lo mostró a mi papá y entonces de ahí no sé por qué algo se reventó adentro y empecé a escribir. Por supuesto, mucho de lo que uno escribe es como accidental, digamos. Pues yo digo que sí. Yo siento que la escritura, por lo menos de mi lado, yo sí he leído pues, a bastantes autores, he leído sobre todo a muchos autores guatemaltecos, y compañeros y contemporáneos y no contemporáneos. Me interesa mucho la poesía latinoamericana y el problema es que hay veces que pues, voy leyendo por partes, no tengo mucho tiempo para leer, tengo muchas actividades
O sea, tengo 3 hijos. Pero tu papá te leyó algunos poemas o Sí, tu algunas, mamá. pero no era, o sea, fue resultado de, yo siempre le digo a la gente con la que comparto y con la que quiero y con la que me he podido abrir, les digo que a mí lo que me sucede con la poesía es algo raro porque es como una especie de dictado de alguna parte de arriba, de no sé quién. O sea, de repente me asalta la idea, me asalta la imagen y la expulso. Y muchos de los compañeros que están viéndonos ahorita en Facebook podrán ser testigos de que hay veces que hago casi que un poema diario, ¿no? Es como Sí. una propuesta, estar dando. Por supuesto, no todo lo que uno escribe es bueno. Hay cosas que quedan, hay mucho escombro, pero creo que sobre los escombros es que se encuentran vidas a la hora de los desastres, ¿no? Y Siempre hay vidas que salvar. entonces, al final, las vidas que salvar son las buenas letras y, o, o una línea. Pero fíjate que a veces uno se sorprende cuando uno desprecia un poema o un cuento y viene otra persona y te dice, ese es el que más me gusta. Exactamente, sí, así pasa. Ajá. Bueno, danos algunos títulos, algunos nombres de autores, de libros que tuviste en tus manos cuando pequeño, que eso decís vos, ese librito es un tesoro que lo guardo con cariño. Pues fíjate que a mucha gente le sucede eso, a mí no. O sea, yo tengo muchísimos libros favoritos. Leí, pues no mucho tiempo, pero sí leí bastante Borges, leí Octavio Paz. Ahora estoy leyendo mucho y lo leo y lo releo y lo vuelvo a releer a Hugo Mujica, que es un poeta argentino. Que no tiene nada que ver con José Mujica. No tiene nada que ver, pero es un gran poeta, es un poeta que hizo 7 años de silencio en un monasterio trapense. Y hacer 7 años de silencio ha de ser una cosa extraordinaria. Oh, pucha, qué experiencia. Porque lo que pasa es que estoy yo ahorita metido más en el ejercicio de entender la poesía como un medio de contemplación, como un medio para, como el amor, ¿verdad? Que el amor para mí es aprender a contemplar y no tocar. El amor, si lo contemplas, si no lo tocas, es amor, es un poder, es estar. Es algo muy delicado. Es algo muy delicado. Ahora, cuando lo tocas, entonces es cuando empiezas a tratar de poseer el amor. Y el amor es un fluido, así como un montón de cosas en la vida. Entonces, el contemplar. La rosa es la rosa, no la toques. Dice un poema más o menos así, ¿verdad? Sí. No la toques. Sí, no, es como si uno quisiera abrir una flor, ¿no? Que está de botón, la quisiera abrir, pues la abres y ya. La canturreaste, como dicen. Exactamente. Pues de lo que estás hablando de la contemplación es precisamente lo que yo he descubierto en este libro. Después de Dios. Después de Dios también hay miedo. Que el libro son cápsulas, son poemas pequeños, pero es como a la manera de escribir ahora para las redes sociales y que las generaciones actuales pues quieren absorber todo de un solo manotazo. Como si fuera un tweet. Ajá, como si fuera un tweet. Y entonces estoy pensando que esas son meditaciones, ¿verdad? Porque casi como meditaciones. Ahí lo vamos a leer algunos, te vamos a pedir que nos leas algunos. No, ¿por qué no nos adelantamos con unos? Si aquí nosotros no tenemos ataduras, no tenemos camisa de fuerza. No como en otros lados. Ajá.
Entonces aquí podemos ir rompiendo un poquito con el programa y Mira, si quieres, leo antes uno que pertenece a Caballitos, que es la, el, como el, creo yo, el, el parteaguas o el desquebraje de cómo empecé a escribir de manera distinta. Entonces, no sé si te lo puedo leer. sí, Es sí, un poemita muy chiquito. Eh, Vamos a ver. Dice, por ejemplo, ay, se me cayó. Lo que ves ahí no es mi sombra, sino un frío espasmo de la luz al llorar. 2 líneas nada Dos más. líneas nada más. Mira este. Quedarse sin escribir no es perder el fuego, sino someter hasta la ceniza al silencio y de ahí, de nuevo, soplar la yesca, encontrar la palabra humeante, entre tanto, todo alrededor tiembla. Lindo. Y este es el que te quería leer. A ver. Dice, vengo en representación de esa parte de mí que todavía no ha sucedido y pende de una infancia cuajada en esta crisálida que me habla por los ojos, en donde quiere que firme mi lágrima. Perfecto. La metáfora, la figura literaria la manejas muy bien. Visitemos algunos que nos están acompañando. José González, Leo de Soulas, Saludos, Leo. Carlos Saludos, Interiano, José. el doctor José Carlos Interiano. Y Leo de Soulas dice muchos saludos, en especial a Paolo. Gracias, Estamos. maestro. Leo de Soulas, Werner Delgado, Oscar Lemus, Oscarito. Ahí está Armando Rivera. Armando Rivera también Saludos, nos acompaña. Armando. Rodrigo Villalobos. Armando Rivera, qué alegre ver la poesía, dice. Sí. Atinado. Armando, saludos hasta el sur, ¿verdad? Sí, sí, sí. Leo dice, Armando Rivera, qué bien que va Agua Desatada. Sí, ya lo había leído Leo y ya había escrito algunas cosas sobre él. Paolo, pero Europa no es la gran cosa, jeje. Armando Rivera. Carlos Gerardo también, César Yumán, Juan Ignacio Ayau, Juancito y José Estrada. Ahí van con nosotros en esta senda de la poesía que vamos disfrutando, vamos conociendo a Paolo Guinea Ovalle. Bien, un poquito volviendo con esa relación con un papá poeta, un papá escritor, Gerardo Guinea. Uno anda buscando su propio estilo. ¿Te pegaste en algún tiempo al estilo de tu papá? ¿Buscaste tu voz, tu propia voz? ¿Cómo ha sido tu proceso? No, sí, pero por supuesto que me ha ayudado muchísimo leer a mi papá. He leído prácticamente toda su obra de poesía. Sí somos voces distintas, creo precisamente porque somos voces que salen de la mera entraña. Entonces, cuando salen de la mera entraña, pues dos seres humanos no son iguales, empatan algunas cosas. Él me comparte su poesía inédita, yo le comparto la mía. Él, pues siempre es muy crítico, es editor y además es poeta, entonces, y además escribe. Y pues sí me ha ayudado muchísimo a quitar escombro, a pulir, a dejar. Él me ayudó muchísimo en Caballitos y en estos últimos 2 libros. Y entonces a partir de ahí empecé, a partir de sus observaciones,
a encontrar cada vez más mi voz. O sea, eso es, creo, el verdadero trabajo, no solo de un papá, sino de un amigo y de un editor y de un poeta que acompaña a otro poeta. A mí no se me olvida que el libro Circo y Estadística lo tocó Alexander Sequén Monches, y le dije, maestro, haz lo que querrás con él. Le perdimos la pista a Alexander. Montate en el caballito y sí, tomalo. Y haz lo que querrás. Porque pues yo no creo en esto de la originalidad. Yo creo que la humanidad es suma de un montón de voces, y así es la poesía. Somos una suma de un montón de voces. Entonces, cuando llega un poeta o un músico y dice, no me toques una coma, no me toques tal cosa, no, digo, pues no, pues aquí creo que está perdido, porque pues al final somos una suma, y, pues el hecho de leer a otros, y de ver cómo los otros miran el mundo nos va ayudando a pulir y a generar luminosidad en nuestra vida. Perfecto. Fíjate que yo me propongo cada año ver las películas que están nominadas al Oscar. Sí. Tratar de verlas todas para tener mi propio criterio, aunque después cargue contra los jueces, ¿verdad? Contra la academia y todo. Pues por eso mismo ya vi La Buena Esposa, The Wife, y ahí, bueno, trata de un escritor que obtiene el premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Pero hay un encuentro con el hijo, y el hijo, la relación que aparece nada más en la película es de que el hijo ha escrito un cuento, y lo leyó su mamá y lo leyó su papá, pero su papá no le ha dado su opinión, ni le hace mención del cuento, y entonces el hijo aparece en la película siempre con un gran malestar, rechazando al papá, y esa es la discusión permanente, porque él ni le ha puesto atención a lo que ha escrito. En el caso tuyo ha sido muy diferente. No, esto es o sea, yo no solo tengo una relación padre-hijo con papá, tengo una relación de partner, de brother, de compañero de negocios, de vida, de habernos metido a un negocio tan difícil y tan quijotesco como la edición de libros. Y hay algo maravilloso que sucede no solo con mi papá, sino con toda la familia, y es que todos nos admiramos mucho, todos nos respetamos mucho, y todos, mi hermana está metida en el cine, mi otra hermana está metida en la publicidad, mi mamá está metida en las plantas, en la cocina, es una excelente cocinera, y es una excelente también observadora de la dinámica humana. Mucha de la dinámica y de lo que yo aprendí a hablar y a relacionarme, además se lo debo a ella. Entonces cada quien tiene lo suyo. Yo no sé si esta película que me estás hablando, porque había una película con este actor, creo que no es De Niro, sino es el otro. El otro que tiene un lunar aquí, sí, del lado izquierdo. No, sí, es Robert De Niro. Sí. Y ese es de un papá alcohólico que toda la vida está diciendo que va a publicar su novela, la va a publicar, y tiene un hijo que es poeta, y el papá nunca lo escucha. El papá es homofóbico, es racista, no soporta a la gente de raza negra. Bueno, es un desastre el papá, pero hay una cosa maravillosa que sucede en la película, y es que el papá después se queda homeless, o sea, se queda sin casa, y el hijo, que es poeta, es encargado de una institución que recoge a gente de la calle, y después se encuentran ahí y se desnudan, y después el hijo se droga porque nunca logra tener la empatía y sobre todo el reconocimiento y el beneplácito del papá, ¿verdad? Y al final pues el papá lo termina cambiando la vida, lo termina cambiando la poesía del hijo, y el papá muere sin publicar el libro. Es una
película que miraría hace tal vez unos 6, 7 años. No Te recuerdo, encargamos ¿no? cuando recordes Sí, el título del libro, sí, nos es lo una mandás belleza. y lo compartimos, Sí, porque es película. sí, Sí, pues por eso el título de la película sí, nos lo mandás sí. para compartirlo también, porque hay que verla. Bueno, tu papá seguramente nos está acompañando todavía. Aquí hay un poema que se llama Orígenes. ¿Se lo escribiste a tu papá? Sí, sí. Léelo. Sí, es un poema bastante largo, pero Lo, vamos a ver. lo que creas Ok. conveniente leer. Los orígenes y es para mi padre. Contigo no puedo remembrar otra cosa. El quetzal para la pistola de agua, un juego de miradas sin envoltura que lo sostenga, el grijalba, me refiero al río Grijalba, apuntando por tu dedo y entre él la espada para eludir la distancia entre el cristal. Esa capacidad de verse incluido allí es la ruta invisible que sostiene mis pasos ahora. Ya, que aunque no pise tierra, puedo desde tus ojos figurar consistente que hasta familia tuve donde finiquita la estatura de los montes y que puedo continuar una y otra vez calculando la brújula de mi corazón, que en las calles ya miro todo diferente y no hay doctrina que me agote, que si tengo que pelear es afuera donde no hayan gritos de por medio. He encontrado la fuerza de la entereza en una alcancía de bienestares y me sorprende porque vengo de otras calenturas del cosmos nada pares a tu existencia. Te puedo sostener tal cuando vi luz y aguantar siempre los helados como cuando me columpiabas. Ese amaine se desató, ese amaine me desató los frenos. He tenido más miedo ahora. No sé qué sol o luna descansa en tus dedos y qué atardeceres tienen con tu tacto tus nietos en la cabeza. No puedo obviar tanta frescura, el realismo me acompaña como un llavero, tanto que si no cargo una foto en él es porque el olvido es mi compañero. Después de ti saber qué va a pasar, mis pasos estarán detenidos por el conciso de tus sueños. Andaré dándole seguridad a mis hijos mientras visto de penumbra. Un corazón desgarrado no tiene médicos. La salud radica en tus textos. Por hoy no puedo más, no cabe duda. Llevo un tatuaje en toda mi presencia y para morirme me voy tranquilo. Sé que al hacerlo me iré contigo. Esto es más una declaración de amor que un poema. Sí, Sí, que lo escribiste hace muchísimos sí, años. muchísimo. Sí, estaba muy pollo. Sí, porque el libro Voz en Off es del 2004. Sí, ya estamos en Entonces el el poema décimo. incluso puede ser de mucho más antes. Sí, por lo menos yo creo que eso fue un poema que he escrito cuando tenía 20 y pico de años. Sí, pues, Sí, excelente. no Bueno, os voy a decir la edad, pero José Estrada también nos acompaña, saludos. Giovanni Emanuel Cocholca, Evi Castañeda, vamos a seguir revisando acá, Leonel Solórzano Aldana, el poeta Gustavo Adolfo Bracamonte. Leonel Solórzano dice, abrazos para Paolo y para Rómulo. Igualmente, Leonel. Gracias por esta gran refacción de las 10, dice. Gracias. Y Giovanni Cocholcam. Por acá vi un comentario de Armando Rivera, por si solo quieres saludar, dices. Por si lo querés saludar. Ajá, por si lo querés saludar. Ok, ahí conectándolo con Gustavo Bracamonte. Saludos a ambos, dice Gustavo Bracamonte. Buena onda, excelente mañana acá con un poquito de frío. Que yo salgo del sur, fíjate, de San Miguel Petapa y después del baño en la mañana y todo, no atino, salgo a la calle y creo que el clima va a estar delicioso, más delicioso. Y luego digo, hay un poco de frío ya estando por acá en la En zona Guatemala 10. hay que andar siempre. Yo por lo menos ya tengo 2 chumpas en la oficina y un sudadero en el baúl y Sí, ¿verdad? sí, Andas después bien me la armado. quito, después me la pongo y en fin. Mira, estos son los dos libros tuyos que yo conozco. Uh -huh. Ozenov
y después de Dios También hay miedo. también hay miedo. Aquí encontré otro poema que me gustó mucho, que se llama Justo y Necesario. Ujú. Quiero ponerte en contacto con este poema. Aquí también tenés un poema dedicado a Santiago, que esta mañana nos está acompañando acá en esta entrevista. Estoy buscando a Justo y Necesario. Aquí está debajo. Es el último, 83, creo, sí. es Eh, el último poema. ¿Querés decir algo antes de leer este poema? sí, este poema es muy duro. Eh, ¿Por yo, qué es bien duro? porque fue un poema dedicado al primer hijo que tuve, que perdí con la mamá de mis hijos, y que asumimos que se iba a llamar Camilo y asumimos que iba a ser hombre, no sé por qué. Entonces, por eso se llama Justo y Necesario, porque era como al final justo y necesario darle el poema. Él murió a los 3 meses dentro del vientre de su madre y avisándole que su madre tenía un tumor en un ovario. Entonces, creo que, o sea, eso pues terminó salvándole la vida. Era el primer embarazo de Era el ella. primer embarazo. Entonces, Justo y Necesario a Camilo. El mundo ha tardado miles de años en configurar sus colores. Casi con las garras lo ha parido. El hombre les ha dado nombres, pero cuando tú desapareciste dejaste en nuestras cabezas uno nuevo, al que no podemos nombrar. Como color entonces te llevamos entre los ojos, ya sin lágrimas. Cada vez que tu mamá sonríe vuelves a pintarte, a pintarme la vida de él, y así en los amaneceres hueles a lluvia y es posible respirarte y como papel en blanco recibirte. Después sentarse a esperarte y en un aura tratar de arrullarte cuando por necesidad te nombramos. Solo en el cielo está la respuesta, hijo mío. En la poesía vamos dejando los retazos de nuestra alma. ¿Vamos? Sí, Sí, ¿verdad? y en otros casos recogiéndolos. En otros casos recogiendo. De este mismo, porque lo que yo pretendo es que conozcamos tu poesía, cómo ha ido y de alguna manera también cómo ha evolucionado, porque del 2004 después vamos a saltar un poco, vamos a ver a que nos leas otros de Caballitos y también de este Después de Dios también hay miedo, que a mí realmente ese libro me encantó. Entonces, ya leímos el 26, el 38, para que veamos por qué yo digo que este es un poemario que a pesar de ser tan lejano, ya estabas demostrando que manejabas muy bien la metáfora. Te encanta la figura literaria, ¿verdad? Un gran escultor de los versos. 38. Nacer. Nacer, yo he pensado que lo recogemos un poema como donde hay un encuentro a veces de palabras que normalmente no las realizamos de la manera común, porque hay un encuentro de una palabra que choca con otra, pero que en la poesía lo grande del poeta es que en un verso nos inventa otro mundo. Eso es lo grande de la metáfora, ¿verdad? Que la imaginación nos muestra algo que normalmente, pues como que no podría ocurrir, o algo así, ¿verdad? Veamos ese poema. El agua no recrimina contrastes. El aliento no se pudre al verlos. Cuánta idea de caminar sobre ella y erguirse de sombra, con un pie metido en el brillo y el otro no dejándolo ir. Escuchar de reojo la mueca del chapoteo,
sentirla en la garganta, fresca y exhalante. Rascarse ahí la vida no conviene, hacer bombas de agua con anhelo probable. Ensimismada una orilla se aleja, no quiere sombras ni vistas. Se estira la mano y solo se van los dedos. La tarde recoge con ellos un ocre barro. Ahí se quedó esperando, las cuclillas lo cansaron, al espejo se lo tragó la noche y a él la postura, hambre insaciable de imágenes y frescos. Mira, por ejemplo, aquí subrayé yo, escuchar de reojo la mueca del chapoteo. Es un manejo de la palabra extraordinario. Veamos el 73, en la página 73. Desarmarse. Al pecho se le coloca en otra parte. No se debe anunciar la fuente. Aniquilar furtivamente las intenciones, volver a repetir sin lastimería una partida con el cielo, tratar de ganarle y sin monedas de por medio, intuir que la luz se quedará de nuestro lado, construir lentamente un refugio para las pasiones, repellar el fuego interno, calentar sin agua la paciencia, tentar al grito, esconderlo tras el cuello y pasear de sombra en sombra en una avenida de alientos, tal como la banca de tu casa que engulle los placeres del viento, el jardín, y que en su musgo encarna todas las tardes de todos los días, polen del alma. Magnífico. Vamos, Brenda Solís también nos acompaña, poeta y escritora. Brendita dice, ya pendiente de la transmisión, saludos a Paolo y al clarinero. Clarinero soy yo. Pues ya estamos, ¿verdad? Ya nos está acompañando Emilio Enrique Rodríguez, igualmente Elder Orozco, Silvia González. Silvia dice, qué hermosura poder escucharte leyendo tus poemas, querido Paolo. Gracias, querida Silvia. Un abrazote. Leo de Soulas, hermoso poema justo y necesario, cuando las pérdidas se vuelven luz. Gracias, Leo. Cristóbal Pacheco también nos acompaña de la casa del libro. Chito, ¿cómo estamos? Saluditos. Bien. Entonces, terminamos con Sí, vamos a terminar con este. Solo quiero preguntarte dos cositas nomás. Algo de política. ¿Cómo ves el panorama político nacional? ¿Cómo te ha sentado la situación? ¿Cuál panorama y cuál política? Sí, un desastre. Alguien decía, ayer escuchaba a un muchacho que es guitarrista de un grupo de rock, que es doctor en finanzas y que es experto en econometría. Lamentablemente yo tenía que ya ingresar a mi casa, entonces no continué escuchándolo. Pero él decía que se podía hacer análisis de la política y análisis de la economía y de las finanzas y de la geopolítica a partir de la econometría. Y pues no, me quedé con la duda. Yo soy alguien que hurga mucho y se mete a definir muchos conceptos, pero decía algo muy interesante. No entendí muy bien el concepto de econometría, pero decía algo que dice que estamos viendo como si estuviéramos 300 años atrás en otros países, el nacimiento de nuevas instituciones en el país. O sea, estamos como prácticamente viendo cómo resurge esto de los escombros. Es decir, se ha desmoronado todo, sí, y de las cenizas a ver qué sale. O sea, yo creo que hay una este término lo maneja mi papá, que es una catástrofe civilizatoria en Guatemala, no solo por la guerra, sino por su condición étnica, social, económica, cultural, y creo que Guatemala es como una especie de matrioshkas, que estas muñecas rusas que uno abre y saca otra muñeca y otra muñeca y otra muñeca y otra muñeca. Somos un pueblo un poco más
más grande que Chiapas, donde conviven y coexisten 23, 25 formas de ver, 24 formas de ver al mundo distintas. Eh, Realmente es un país muy, muy, muy complejo, un país con un desgajo generacional terrible. Se desaparecieron muchísimas personas, bueno, más bien las desaparecieron, y mataron, no digamos a cuántas más. O sea, hay 1 millón de desplazados, 250,000 muertos, más de 45,000 desaparecidos. Y entonces lo que estamos viendo ahora no es una casualidad, sino es producto y es humor y es el reflejo, causa-efecto de Guatemala iba hacia el barranco y hasta que cayó en él. No, lo que pasa es que creo que no es que iba hacia el barranco, o sea, con excepción de la revolución del 44 al 54, donde había como una especie de salir del barranco. Guatemala siempre ha sido un barranco. O sea, a pesar de que tiene muchísimas, eh, pues no sé, muchísima gente que trabaja y que hace un montón de cosas y que hace un montón de propuestas. Es increíble que un país tan pequeño, tan pobre, con tantas limitaciones, tenga tantos poetas, tantos escritores, tantos artistas, tantos cantantes, tantos músicos. Si alguien ha sostenido el país para que el país no se haya derrumbado y se haya vuelto un páramo, creo que somos todos los que nos dedicamos al arte y también toda la gente que está en las luchas sociales y cada quien haciendo su esfuerzo por, pues, por ver un país más esperanzador. Con la claridad que tenés, con tu propia luz estos acontecimientos, en lo que ha derivado, pues prácticamente incluso con la participación de la CICIG, ¿verdad? Los encierros en la cárcel de corruptos y todo eso, eh, los partidos políticos que están totalmente partidos, ¿verdad? ¿Vas a votar este año? No lo sé, no lo sé aún. Eh, es compleja, es complejo contestar eso porque, bueno, siento que se han dado pasos increíbles y también hay retrocesos increíbles. Esto es un estira y jale, es una pugna de poder. Hay poderes que no quieren entender de que pues, vivimos ya en el siglo XXI, que necesitamos de mil y un maneras distintas de, de crecer. O sea, no entienden que hay políticas de derrame, no entienden que si la gente pues tiene mayor bienestar, pues va a consumir más, si eso es lo que quieren, y pues va a gastar más y van a meterse a más créditos y lo que quieran, pero ni siquiera son capaces de entender eso. O sea, es una mirada obtusa, cavernaria. eh, Seguimos, o sea, yo le comentaba ayer a mis papás, es increíble que cuando la gente se sale del eje ultraderecha o ultraizquierda, porque así lo nombran y a mí se me hace ridículo. O sea, no, en Guatemala no he conocido a gente de ultraizquierda, alguno que otro loco, pero pues gente de izquierda sí, pero no de ultraizquierda. Pero cuando nos salimos de ese eje, la gente empieza a proponer y empieza a dejar de criticar y empieza a dejar de destruir, porque destruir, criticar, descalificar, pues es muy fácil, pero proponer, o sea, ¿quién está proponiendo? Eso es lo difícil. Pero cuando nos salimos de ese cassette viejo, porque le estamos dando vuelta a un mismo cassette, de lado A, lado B, lado A, lado B, lado A, lado B, y nos salimos de ese discurso ya retórico, inexistente, realmente la gente empieza a brillar. ¿Verdad? Pero el clavo es cuando nos persigue todos esos fantasmas y nos están tratando de vender de que hay poderes oscuros de la izquierda. Ni siquiera hay una izquierda consolidada en Guatemala, es una izquierda totalmente dislocada, eh, reventada en 1000 pedazos. No hay consistencias, no hay una consistencia tampoco en la derecha, no hay espíritus de cuerpo en ninguno. O sea,
Creo que el único espíritu de cuerpo que hay ahorita pues, es el gobierno, el cacife y el ejército. Sí. Creo que sí están acuerpados, que sí se entienden, ese será problema de ellos, pero creo que es necesario y es ya urgente creer en otro país, vender esperanza y cada quien hacer lo suyo, ¿no? O sea, empezar a caminar y sobre todo a proponer. Sí, bueno. Solo recordamos o vemos ahí que Neri Osvaldo González dice que está con nosotros. Gracias, Neri. Miriam de León dice Guatemala, la de los rostros múltiples y con tantas pérdidas. Saludos, Miriam. Quizás alguna izquierda trasnochada. Sí. Bueno, María Consuelo Castillo Carrera también nos acompaña. Fluvia Nisi. Mira, ¿podés leer alguno de Caballitos? Y vamos a ver después de Dios también hay miedo. Otro más de Caballitos, mostremos la portada. Caballitos. Santiago. Ahí está por ahí. Bueno. Vamos. Ok. ¿Cómo explicártelo? A veces quisiera tener la habilidad de saber cuándo se quedará en tu memoria este momento único. Ese recuerdo que reverbera, esa mirada azul que anida en aquello que llamamos sueño y memoria, mientras no hablas y todo parece estallar en pocos segundos y en muchos ahogos. Bien. Cápsulas. Después de Dios también hay miedo. Yo bien pensé que este programa podía ser muy largo porque me pareció interesante que podíamos abordar un montón de situaciones, pero es muy difícil también. Quienes nos acompañan no van a aguantar tanto. Sí. Te voy a pedir que leas algo de acá. Quería que habláramos de la palabra como tal, que tiene su respectiva importancia, ¿verdad? Más en tu caso que así como te digo que naciste en brazos de un poeta, en cuna de libros, pues la palabra quizá ya la traías también, como la palabra de tu mamá, la palabra de tu papá, que estando en el vientre seguramente ya te hablaban. Y aquí te voy a decir con toda sinceridad que disfruté al máximo alguno de estos poemas, incluso tuve una emoción superlativa, mi cuerpo hasta se erizó en un momento, ¿sabes? Por una sola palabra en este poemita, la palabra reilete. ¿Sabes que cuando me encontré con la palabra reilete quise preguntarte, decir, ¿de dónde te sacaste la palabra reilete? La he utilizado muchas veces, tuve de niños reiletes, giraban con el aire, ¿verdad? Y se me hace que los reiletes son como son manejos de movimiento, de color, y son manejos de poder tener uno como niño en la mano, al color, al aire, al movimiento y a la forma al mismo tiempo. O sea, creo que los niños que tuvieron la oportunidad de tener un reilete tuvieron la oportunidad de tener muchas de las cosas que constituyen a la humanidad y por ende a la palabra. Sí, fíjate que eso fue lo que pasó conmigo, que me transportó a mi niñez. Incluso tuve el impulso de llamar a mi primo hermano, que es un agrónomo, que trabaja en la DIGI de la San Carlos, la Universidad de San Carlos,
porque él es de la tierra. Incluso entre sus bromas dice, a mí ya me llama la tierra, muchacho. Y él habla con las palabras campesinas, le encanta hablar así como tal. Escribe para nuestro diario una columna los martes también, para compartirle eso, mi descubrimiento, haberme encontrado con una palabra que no la usaba yo hacía muchísimo tiempo. Y entonces la palabra, me he quedado reflexionando que la palabra es vida, ¿verdad? Que la palabra eh, nos trae sabores, nos trae olores, eh, tiene textura la palabra, ¿verdad? Tiene olor, tiene sonido y todo. Y eso es lo que uno debe ir descubriendo y para poder disfrutar más cada poema, ¿verdad? En este hice un montón de descubrimientos. También un poema que hablas de cosas de Guatemala. Extraordinario. Quiero ver si lo veo por aquí porque es para... Aquí está. Léenos este, por favor. Es un montón de palabras propias quizás de Guatemala, pero también son situaciones, son comidas, ¿verdad? Etcétera. Dice, creo en el iguaste, en el macuy, en el diente de perro y en el mal de ojo. Más en el guaro quemado, el hilo rojo, los baños con ruda, el atol blanco con chile y frijol negro, las ventosas, el limón en cruz y la yuquilla. También en el miedo, no el de los noticieros y de los opinólogos, en el mentol chino y en la pomada de la campana, la tortilla azul con sal y chile en las manos de un campesino. Finco mi vida en Mashimón y en el octavo escupido, en las hojas de plátano, en el cibaque, las casas donde se ponen inyecciones y se desencarnan uñas atrofiadas, en la palma de la mano donde se adivinan futuros géneros, en el crujido poderoso del nistamal, en el grito del tacuacín y en la estampa de la ciguanábana, en el chiltepe magnánimo, en el diente de sope y en el cobán molido, el oroco y la pocha antes del cacao, además del ronquido de la montaña, en el marihuanol y los merolicos, su cumbre de encanto y los miles de ojos que entibian la fe y el anhelo. Bien. El, el 31, de ahí página 31, ¿sí? Con estos un par de poemas más, nos vamos a ir despidiendo ya del programa. 30. Dice, un huracán sin eje, un yoyo sin cuerda, un reilete sin aire, una pausa, un polvorín y un húmedo fósforo en la mazmorra donde se filtra todo y gotea. El 18, este que está aquí. Desambiguar el presente a cada minuto, hilar fino, separar el polvo de la paja, leer entre líneas, eso y más para salirse de la asfixia. Perfecto. Bueno, ¿querés leer algo más? ¿Querés decir algo más para darle fin a este encuentro? Sí, bueno, lamentablemente es que vine con el patojo y lo prometí después llevarme al otro lado. Entonces, bueno, este es un este es un poema como de padecimientos eh, que tenemos la mayoría de guatemaltecos respecto a cómo miramos la espiritualidad, más bien no la espiritualidad, sino a las religiones, que es algo muy distinto. Se pesa el evangélico y el alcohólico, el mareado y el cristiano, el anillo del testigo que toca la puerta, la imparable desdicha del que despotrica, congoja por el que rechaza la sangre, mutismo por el que juega con fuego, espasmo por el que se cree salvo, congoja con aquel que lubrica su eje y desata chispas en su locura, desesperanza en su cruel y cabal espejo, ni siquiera la nada sin el odio y la condena. Full.
Gracias, Paolo. No, pues gracias a ustedes, gracias a ti, Rómulo, por el espacio y pues, lo pasé muy bien y pues un saludo a todos y todas las que estuvieron Acompañándonos, ¿verdad? acompañándonos. Ha sido un privilegio que estés en Letras en Directo. Muchísimas gracias. Lo máximo. La presencia tuya es como un premio, como un regalo también para todos los que de alguna manera nos están acompañando, están pendientes de estas emisiones. El encuentro con el poeta, con su poesía y como persona también. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Se cuidan.